a este taller sobre cómo gestionar y prevenir el estrés, tanto en el ámbito personal como laboral. Vamos a dar unos minutos para que la gente pueda llegar. Y les quiero dar también la bienvenida a esta feria virtual de empleo, emprendimiento y de formación que se está llevando a cabo en Nicaragua con muchísimo éxito. Ha habido mucha participación y ponentes interesantes, así que esperemos que la línea siga con este encuentro y que, bueno, que tengamos personas interesadas en saber qué pueden hacer si se encuentran con estrés, que se denomina la nueva pandemia, la nueva enfermedad de este siglo XXI, ¿no? Aparte del virus que tenemos, que nos está dando buen trabajo, la mayoría de nosotros estamos en esta condición en la que, bueno, sin saber muy bien cómo, acabamos haciendo demasiadas cosas y en una situación en la que no siempre es saludable, que incluso nos hace enfermar. Entonces vamos a ver qué podemos aprender hoy para modificar esta situación, este estado, qué es lo que nos lleva a esa situación de estrés y sobre todo cuáles son los cambios que tenemos que llevar a cabo en nuestro día a día, ¿no? para que efectivamente el estrés siga ahí, pero no se convierta en un problema y nos permita manejar el día a día con éxito y, por supuesto, sin enfermarnos. Ok, tenemos ya la gente entrando. Vamos a esperar unos minutitos más. Les invito, mientras tanto, a que vayan pensando un poquito qué les ha llevado, ¿no? a este taller. Si realmente, me imagino que es la sensación percibida de que sí, de que padecen estrés, de que viven, por así decirlo, una vida estresante o hay momentos de estrés en su vida. Y bueno, sería interesante ir un poco viendo qué es lo que a mí me provoca estrés, si es una situación determinada, para que luego vamos a ir construyendo pequeñas dinámicas en el curso y va a ser más útil tener identificados, bueno, pues esos momentos o esas causas que son las que nos origina el estrés, ¿sí? Así que pensemos, bueno, cuáles son los momentos del día en los que estoy más estresado, qué es lo que ocurre para que tenga estrés. Si tiene que ver con una actividad, si tiene que ver con una persona que me provoca el estrés, si tiene que ver con una acción que a lo mejor estoy manejando y hay mucho tráfico, qué es lo que a lo largo del día y también de la noche, porque hay mucha gente. El otro día teníamos un taller y una persona me decía que ya no tenía estrés, que estaba fenomenal, que su vida iba todo bien, que no tenía ningún problema y que no sentía que tuviera estrés. Pero me dijo, eso sí, con mucha frecuencia llega la noche y de repente me despierto, me desvelo y no puedo volver a dormir. Ah, bueno, le dije. Entonces no tenemos estrés de día, pero el estrés aparece por la noche, ¿sí? Así que el estrés a veces se cuela sin que nos demos cuenta y efectivamente hace su aparición y tiene un impacto en nuestras vidas. Bueno, pues vamos a comenzar este taller y antes que nada unas pautas para que todos estemos en el mismo contexto y sepamos un poquito cómo reaccionar. Voy a comenzar con una presentación en PowerPoint para presentarles conceptos, teorías y un poquito cómo he compuesto el taller y el tema sobre el estrés. Está dividido en bloques. Después de cada uno de los bloques voy a hacer una pequeña parada y pausa para preguntarles si tienen dudas, si hay que hacer alguna aclaración, etc. Entonces, bueno, les aconsejo que hasta que no llegue la pausa de ese bloque, si tienen dudas las vayan anotando y las podemos poner en común en esos descansos, ¿sí?
Y luego vamos a intercalar también dinámicas, porque creo que es importante no solamente quedarse con la parte analítica de la teoría que va más a nuestra mente, y es importante también que pongamos en acción nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo también aprenda. Así que vamos a hacer pequeñas dinámicas que van dirigidas en ese sentido. ¿Sí? Pues si están preparados, que yo lo estoy, vamos a comenzar con la presentación. Ok. Espero que vean la pantalla sin problema. Bienvenidos entonces a este taller del estrés. Me imagino que se identificarán con alguna de estas imágenes. Seguro que en esta semana, sin ir más lejos, se han encontrado en alguna situación que les recuerda a alguna de estas imágenes o similares. Si es así, perfecto, porque están en el lugar adecuado y en el momento idóneo. ¿Qué es lo primero que yo haría? Bueno, pues simplemente invitarles a que analicemos un poquito qué es esto del estrés. Y vamos a ver cómo se define el estrés. Es una reacción fisiológica del organismo ante una situación real o imaginaria que se percibe como amenaza. La intensidad de ese estrés va a depender de la distancia que existe o la desproporción entre eso que me provoca la amenaza, que siento que es un peligro, y los recursos que yo creo disponer en mí para enfrentar ese peligro. Entonces, fíjense qué interesante. Interesante los términos que he subrayado, porque si yo de repente hoy me contagio del COVID y me enfermo, bueno, realmente es una situación crítica, porque no me siento bien, porque a lo mejor pierdo el trabajo, porque a lo mejor no tengo en mi familia quien me cuide, etcétera, etcétera. Realmente es una fuente de estrés, ¿sí? Pero imaginemos que nos ponemos a pensar cómo está la situación, leemos la prensa y de repente nos ponemos a pensar, imagina que me enfermo. En esta situación tan delicada que estoy, donde mi trabajo no está muy asegurado, están haciendo recortes, imagínate que justo ahora voy y me contagio del COVID y pierdo el trabajo y me quedo sin la casa, etcétera, etcétera. Y ahí ya comenzamos solamente con una sucesión de sí, de casos hipotéticos que solamente imaginamos, pero ya con imaginarnos todas esas acciones, eso mismo ya nos está provocando estrés. Incluso muchas veces todos esos pensamientos imaginarios de todo lo malo que nos podría ocurrir nos puede incluso provocar más estrés que el hecho real en sí. ¿Ok? Eso es por un lado. Y segundo, la misma situación, el hecho de que a lo mejor, bueno, haya perdido el trabajo, puede vivirse como estresante o no, dependiendo de la persona que lo esté sufriendo. Quizá para una persona definitivamente es una fuente de estrés y de una gran preocupación por los momentos que estamos viviendo, pero otra persona diferente puede decir, bueno, realmente estaba cansada, este trabajo no me ha aportado lo que yo quería, es hora de cambiar y creo que esto es una señal del universo para yo lanzarme en una línea diferente y buscar un trabajo que realmente me llene. De manera que una misma situación de estrés puede ser percibida como estresante por una persona y la misma como algo donde realmente no pasa nada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este taller? El objetivo es definitivamente que salgamos del taller siendo capaces de hacer desaparecer por completo el estrés de nuestras vidas y poder decir, tengo estrés cero. Pues va a ser que no, porque si efectivamente el nivel de estrés en nuestras vidas es igual a cero, probablemente estemos así como este señor o señora, muertos. ¿Por qué? Porque el estrés no solamente es necesario, sino que es vital, es una de las herramientas o mecanismos más importantes de que dispone el ser humano para algo que es tan esencial como sobrevivir. Veamos por qué el estrés es entonces necesario. ¿Para qué nos sirve el estrés? Bueno, por un lado, es una respuesta natural del organismo. ¿Qué significa eso? Que nos enteremos o no, que queramos saber o no, que nos demos cuenta o no, ese estrés va a surgir de manera espontánea cuando se dan una serie de condiciones. Dos, nos permite identificar una situación de alarma. Ojo, esto se pone interesante, porque imagínense ustedes, si de repente tenemos un sistema de alarma de fuego en nuestra casa, que efectivamente, en cuanto aparece un humo, salta la alarma y nos permite identificar que hay una situación de peligro que nos acecha. De manera que ya estamos viendo que el estrés es útil porque nos permite
identificar cualquier situación que efectivamente nos tiene que alertar porque se percibe como peligro. Pero no solo eso, además el estrés nos permite identificar la mejor opción de adaptación. Si de repente saltan las alarmas del fuego y hay un fuego, el estrés nos va a permitir en décimas de segundo determinar cuál es la acción mejor que debo de tomar en ese instante. Si llamo a los bomberos por teléfono, si cojo a los niños y los saco de la casa, si llamo a un vecino, etcétera, etcétera. Nos va a permitir con una claridad inmediata tomar la mejor decisión. Y en definitiva, por tanto, podemos decir que el estrés nos sirve para sobrevivir, que no es poco. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿todos los tipos de estrés son iguales? ¿Hay diferentes tipos de estrés? Claro que sí. Como las fotos indican, hay un tipo de estrés que se vive como la chica esta de la izquierda, alegre, sonriente, y hay otro tipo de estrés que no es tan alegre y que nos hace un poquito llevarnos las manos a la cabeza y decir, horror, ¿qué es lo que está pasando? Veamos cuáles son los diferentes tipos de estrés. Por un lado está el que se llama eustrés, con el prefijo eu, que viene del griego y que significa bueno, y que, como su nombre indica, es el estrés que se vive como positivo y provoca una activación en el organismo que es necesaria para culminar con éxito una prueba. ¿Ante qué tipo de eventos vivimos un estrés positivo? Pues, por ejemplo, nos ha nacido un hijo y vamos a organizar el bautizo, la fiesta, el encuentro familiar, o a lo mejor vamos a organizar el viaje de nuestra vida y tenemos que hacer un montón de papeleo y preparativos, etcétera. O nos hemos juntado y vamos a organizar una cena multitudinaria. Son actividades que requieren por nuestra parte trámites, hacer cosas, organizar, hacer listas, el menú, la ropa, las llamadas, etcétera. Pero estos esfuerzos y sacrificios se viven con alegría y entusiasmo porque de alguna manera son los preparativos para luego disfrutar de eventos que se perciben como positivos y como alegres. Y por lo tanto, ese esfuerzo previo, ese estrés en el que incurrimos, se vive como compensatorio, como es algo que compensa la finalidad por la cual estamos haciendo todo eso. Por tanto, este tipo de estrés positivo es adaptativo, es estimulante, es necesario para el desarrollo de la vida en bienestar y produce un aumento de la actividad física, pero siempre va unida con esa sensación sentida de entusiasmo y de alegría y, por supuesto, de creatividad. Ahora bien, hay otro tipo de estrés, que es el distrés y que, como bien indica el nombre, es un estrés negativo. ¿Cómo se vive? Pues como algo desagradable, como algo con mucha ansiedad, con preocupación, incluso con tristeza, dependiendo de qué es lo que nos esté ocurriendo. ¿Cuáles son las situaciones que nos provocan distrés o estrés negativo? Pues un montón. Desde un atasco de tráfico, una enfermedad, el darnos cuenta que la cuenta bancaria está en rojo, nos han echado el trabajo, el niño ha llegado con asignaturas suspendidas, etcétera, etcétera. Son situaciones que nos provocan sufrimiento y desgaste emocional y nos provocan una excesiva activación psicofisiológica, lo vamos a ver luego. No solamente el estrés crea una serie de síntomas en nuestro cuerpo, que de repente vemos que nos sofocamos y respiramos de manera acelerada y el corazón nos va a mil, sentimos hasta sudor, etcétera, etcétera, sino que incluso a nivel mental vamos a sentir toda una serie de síntomas que nos están dando a conocer que eso que estamos viviendo lo percibimos realmente como amenazante y como peligro. Por tanto, es un estrés que se vive desde lo negativo y que además va a exigir todavía de nosotros un esfuerzo y sacrificio tremendo. Por lo tanto, si ese estrés nos sirve en última instancia para sobrevivir, ¿vamos a tratar de luchar en su contra? Por supuesto que no. ¿Vamos a tratar de ignorarlo? No, porque ¿quién desea ignorar una alarma que tiene puesta en caso de que algo vaya a ocurrir? Por supuesto que no lo vamos a ignorar. ¿Vamos a tratar de tolerarlo? Tampoco. La idea es que aprendamos a identificar cuáles son los agentes, las fuentes, las causas que ocasionan ese estrés para que podamos determinar en cada caso si efectivamente es una situación de peligro o quizá no lo es y es simplemente algo que mi mente ha imaginado. Entonces, la idea es aprender a identificar ese estrés para poder gestionarlo y, si es posible, reducirlo.
Por tanto, ¿cuáles son las fuentes básicas que nos provocan estrés? Yo aquí les voy a explicar las que yo he recopilado, pero me gustaría que cada uno de ustedes pensara en su propia situación, un poco lo que decía al comienzo en la introducción del taller, ¿no? ¿Cómo vivo en mi día a día? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cuáles son las dinámicas en las que entro? ¿Cuál es la rutina o las rutinas donde yo sé que cuando llega esa hora de hacer algo o de una llamada o de encontrarme con alguien, me crea tensión, me crea presión y sé que entro en cierto estado de estrés, ¿sí? Veamos. Por un lado está el entorno, el contexto en el que vivimos, trabajamos y estamos. Y en ese entorno, sí o sí, se van a producir una serie de sucesos vitales extraordinarios. Y por ser extraordinarios no es que pasen todos los días, por suerte, pero pasan de vez en cuando y todos nosotros hemos sido víctimas de algún tipo de estos sucesos extraordinarios. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, un divorcio o una separación, un accidente repentino, la enfermedad grave nuestra o de un ser querido de nuestro entorno. Todos esos son sucesos que son claramente fuente de estrés. Y hay otro tipo de sucesos que son de menor intensidad, pero que también son fuente de tensión, como por ejemplo, pues, no sé, encontrarme en mitad de un tráfico y de un tráfico denso que hace que llegue tarde y me provoca realmente una tensión y una preocupación. O, bueno, las discusiones con mi pareja o situaciones similares. Y luego hay otra serie de sucesos que son de tensión mantenida y que no les damos mucha atención porque están ahí y llevan tiempo y básicamente consideramos que es algo normal, pero no dejan de existir, como por ejemplo un ambiente laboral que no es demasiado óptimo, donde no me siento muy cómoda, o esas discusiones con cierta amistad, o esas actividades que, bueno, que las tengo que hacer porque son rutinarias, pero que no me acaban de gustar. Todos esos sucesos, al final, son fuentes de estrés y que se van acumulando en nuestra vida. ¿Cuál es otra fuente de estrés importante en nuestro cuerpo? Cada vez que se produce una situación de alarma o de peligro, nuestro cuerpo responde de una manera fisiológica, ¿sí? Se produce una serie de señales muy claras y muy definidas, como hemos indicado antes, pero ¿qué ocurre? Son señales que el cuerpo nos da para que sepamos que estamos en una situación de alerta máxima. Pero cuando estamos estresados de manera continua, esa respuesta ya no es adaptativa. Y lo vamos a ver luego más en detalle. Y hace que nos enfermemos. Y finalmente, otra fuente grande de estrés son los pensamientos. Me imagino que ninguno de ustedes pondrá en duda que el simple hecho de ponernos a pensar, ahora incluso, la cantidad de cosas que nos podría ir mal en el trabajo, en nuestra vida familiar, si nos enfermamos, si no conseguimos el trabajo que deseamos, si estamos en mudanza y nos va mal en la ciudad, si empezamos a poner simplemente a pensar todo lo malo que nos podría ocurrir en nuestras diferentes áreas, ya solo eso nos introduciría en un estado de estrés. Y también es cierto, porque ya lo hemos visto, que una misma situación la podemos vivir como un acontecimiento alegre o nos puede estresar. Y ahí va a depender de nuestra personalidad, de si somos o no optimistas, si tendemos a ver el vaso medio vacío, medio lleno, si tendemos a fijarnos en los aspectos positivos o si somos más de ir justo a aquello que creemos que no va a salir bien. Ahí entran otros factores. Ok. A mí me parece algo muy interesante y os lo voy a compartir, no sé si se han dado cuenta, pero algo muy curioso es que en la naturaleza todos los seres están perfectamente equipados para vivir y para enfrentarse al estrés. Imaginemos que somos un león, que estamos ahí en la sabana africana, se despierta temprano en la madrugada y está hambriento. Sabe perfectamente que tiene que salir a cazar. Otea el horizonte y descubre ahí a lo lejos una manada de gacelas y encamina sigiloso sus pasos hacia esa manada. Cuando está lo suficientemente cerca, el viento lleva su olor hasta la gacela más próxima y la gacela inmediatamente percibe que está en peligro. El león ronda, acecha y está cerca. ¿Qué ocurre? En ese mismo instante
Su organismo va a liberar dos hormonas que son las hormonas que le van a permitir sobrevivir. Una es la adrenalina, que va a ir directamente a sus extremidades y le va a permitir ponerse a correr lo más veloz posible. Y la otra es el cortisol. El cortisol es un antiinflamatorio, un analgésico, que en el caso de que el león la alcanzara y la atacara, la gacela no sentiría realmente el dolor y podría seguir huyendo. En ese estado de alerta, de peligro máximo, la gacela tiene tres opciones. Una es huir, correr rauda y veloz para que el león no la atrape. La segunda es enfrentarse y luchar contra ese león. Y la tercera es quedarse paralizada y hacerse la muerta para ver si así a lo mejor sobrevive. En cualquier caso, sea lo que ocurra, al cabo de 15 minutos, máximo 20, la situación se ha resuelto. Uno, o ha sido lo suficientemente rápida y ha conseguido escapar y salvarse del león, o ha servido de almuerzo al león. En cualquiera de los casos, la situación ha concluido y el estrés ha finalizado, porque los niveles de adrenalina y de cortisol, tanto en el león como en la gacela, van a disminuir y van a desaparecer de su organismo. Eso significa que el estrés ha desaparecido. Todo vuelve a su normalidad como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué ocurre con nosotros? Bueno, es que nosotros somos una especie un poquito especial. Nuestro caso es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque fijaros que en nuestro caso, ¿qué es lo que nos estresa? Pues es que nos estresan una cantidad de cosas que podemos hacer una lista interminable. Nos levantamos, tenemos que manejar para ir al trabajo, un atasco con el que nos encontremos y que de adelanto sabemos que vamos a llegar tarde, ya se convierte en una fuente de estrés, como hemos visto. Llegar tarde cuando tenemos una presentación y tenemos pendiente también nos va a crear estrés. Estamos a final de mes y hay que pagar la hipoteca y saber que la cuenta está ahí y a lo mejor no nos llega, también va a ser una fuente de estrés. Cada vez que nosotros sentimos ese estrés, esa sensación de que algo va mal, se produce exactamente el mismo mecanismo que se producía en el león y en la gacela. Salen las señales hacia el cerebro, las neuronas se van a comunicar y se van a decir una a la otra: ojo, situación de alerta roja, estamos en estrés, estamos ante una amenaza. Inmediatamente va a llegar una orden a la glándula suprarrenal y desde la glándula suprarrenal se van a soltar, se van a emitir las hormonas de adrenalina y cortisol, exactamente igual que en el león y en la gacela. Pero ¿qué ocurre? Que pasa el tiempo y hemos concluido la jornada en la oficina y vamos a salir y de repente vamos a coger el carro y no nos funciona, o de repente vamos a preparar la presentación del día siguiente y la fotocopiadora se estropea, o llegamos a casa y nos encontramos con que nuestro hijo ha traído las notas escolares y tiene 4 suspensos. Y ya vamos a cenar y para colmo hasta la lasaña se nos ha quemado. De manera que seguimos en un estado continuo de estrés, que puede ser un estrés mayor o pequeño, pero el organismo sigue identificándolo como situación de alarma, de peligro, de que hay una amenaza que acecha. ¿Cuál es el impacto de esto? Que esa adrenalina y cortisol, que en el caso de la gacela y el león a los 15 minutos había desaparecido del organismo, en el cuerpo humano no, sigue y sigue y sigue y sigue, porque las situaciones de estrés se siguen sustituyendo y posponiéndose una a la otra. De manera que llega un momento en que esas hormonas que están hechas solamente para que puntualmente el organismo reaccione de manera inmediata y para que podamos sobrevivir, cuando permanecen largo tiempo en el organismo se convierten en sustancias tóxicas que atacan directamente en nuestro sistema inmunológico y lo que hacen es que nos enfermamos. Ese es el impacto del estrés, ese es el resultado de pasarnos prácticamente, si no las 24, sí hasta 16 horas diarias viendo o creyendo ver que tenemos leones y tigres en cada rincón de nuestra vida. No importa que sean reales o no importa que sean imaginarios, porque en ambos casos el estrés salta de igual manera. Y yo les pregunto, ¿cuáles son las emociones que surgen cuando estamos en una situación estresada? ¿Cómo me siento cuando yo estoy con estrés?
podríamos hacer una lista, ¿no? de cómo me siento. Desde luego, la emoción por excelencia es el miedo, porque lo que nos dispara el estrés es esa sensación de que estamos ante un peligro, grande o pequeño, pero es un peligro, por lo tanto hay miedo, pero también hay ansiedad y angustia, puede haber frustración, rabia también, culpa, tristeza y depresión. Por ejemplo, decido hacer un cambio en mi carrera. Quiero cambiar por completo, dar un giro, dedicarme a algo que me llene más. Y obviamente siento miedo porque si bien el deseo es fuerte, bueno, no sé cómo me va a ir. Y eso me produce cierta ansiedad porque, bueno, porque hay un montón de cosas con las que me gustaría empezar a hacer, pero bueno, todo requiere su tiempo y bueno, y estoy ansioso. Y además siento una angustia porque obviamente junto a ese cambio de profesión hay una necesidad imperiosa de producir económicamente, ¿no? Un sustento financiero que necesito yo y la familia y no sé qué es lo que va a pasar. Y hay una cierta frustración por ese deseo de empezar ya, pero no saber por dónde. Y también tengo rabia porque justo ahora que había decidido hacer este cambio que es tan importante, va y aparece el COVID y de alguna manera nos cambia nuestra vida, el contexto, lo que ocurre y nos han cambiado las reglas del juego. Y me siento también culpable porque toda esta situación de inestabilidad y de cambios y de no saber qué es lo que va a pasar hace que haya estado centrado demasiado en mí mismo, en cómo redirecciono mi vida y la verdad es que no he tenido tiempo para los hijos, han estado un poquito abandonados. Y el hecho de sentirme culpable hace que también aparezca la tristeza porque me siento que no estoy donde debería de estar. Y cuando prolongamos un estado de tristeza durante mucho tiempo en nuestras vidas, va a aparecer un estado depresivo. Ese es el rompecabezas de emociones en las que nos movemos y cambiamos y saltamos de una a otra siempre que estamos en un estado de estrés. Pero vamos más allá. ¿Qué ocurre en nuestro organismo? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando vivimos bajo el estado de estrés? Cuando vivimos en estrés, ya lo hemos visto. Estrés equivale al mecanismo por excelencia para alertarnos frente a una situación de peligro. Por tanto, estamos en supervivencia. Si estamos pendientes de ese peligro que nos acecha, ¿cómo vamos a tener el cuerpo? Encogido, claro, estamos mirando así, preocupados. ¿Qué pasa? ¿Por dónde viene el león? ¿Por qué esquina me va a sorprender? El cuerpo se contrae. Y fijaros qué interesante, nos volvemos egoístas. Y tiene todo el sentido de volvernos egoístas. ¿Por qué? Porque si algo me tengo que preocupar es de mi ego, de mi cuerpo, de ponerlo a salvo. Y esto se refleja incluso a nivel neuronal en nuestro cerebro. Cuando estamos en estrés, el cerebro se divide en compartimentos, las neuronas se aíslan, no se comunican, no se hablan, no intercambian información. ¿Por qué? Porque no es el momento de escucharse, no es el momento de ser empáticos, no es el momento de tener grandes ideas, no es el momento de crear, de colaborar, de hacer proyectos. ¿Por qué? Porque si tú vas con una idea genial que se te ha ocurrido para un proyecto creativo, la neurona le va a tocar con el codo al lado y le va a decir que no, tranquila, que ahora esa idea para más tarde, porque ahora estamos en SOS, estamos en estado máximo de alerta y hay que centrarse en que esta persona, que mira cómo está de nerviosa, sobreviva y que ese peligro no acabe por comérsela, ¿sí? Entonces, cuando estamos estresados, a nivel celular se produce un fenómeno muy interesante que se llama catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Simplemente un proceso mediante el cual la célula va a dividir y dividir los nutrientes con el fin de extraer la máxima cantidad de energía. ¿Por qué? Porque el mensaje que recibe cada célula de nuestro cuerpo es que efectivamente estamos en situación de escasez, de peligro y por tanto hay que sacar energía hasta de donde no hay, ¿sí? Cuando combinamos todo esto que estoy explicando, yo les pregunto, entonces, si estamos en estrés y teniendo en cuenta que nos pasamos gran parte del día y de la noche estresados, yo les pregunto, ¿será el momento ideal para escuchar a nuestra pareja, para escuchar a los hijos, para crear, para invertir en el proyecto de nuestras vidas o en algo que nos guste, para colaborar, para ser empáticos, para coger el teléfono y escuchar a un amigo que tiene problemas? No, no estamos ahí. Estamos en qué? En un solo foco, que es salvarme a mí, a mi cuerpo. Por tanto, va a ser una situación
limitante, porque de alguna manera cuando estamos en situación de estrés, el cuerpo lo que hace es prepararse para esas tres reacciones que comentamos, que es huir, enfrentarnos o quedarnos paralizados. De manera que cualquiera que sean esas tres opciones, las oportunidades de abrirnos a situaciones nuevas, de explorar, de descubrir, de salir a ver lo nuevo, no se van a dar porque estamos en el miedo y lo nuevo, aunque se perciba como algo positivo, no es lo seguro es lo que ya sabemos, lo que hice ayer y antes de ayer, porque sé que eso me ha permitido sobrevivir hasta hoy. Por lo tanto, vamos a vivir una vida marcada por lo conocido y marcada por nuestro pasado y va a impedir que nos abramos a lo desconocido, a lo nuevo, a nuestros potenciales y a lo que nos puede deparar el futuro. Y llegamos hasta aquí, hasta el primer bloque, y me gustaría saber, bueno, pues cómo vamos, si tenemos alguna pregunta, si se ha entendido todo lo que hemos explicado hasta ahora, cómo lo han percibido. ¿Han identificado situaciones con las que, bueno, se encuentran ahí en el día a día? ¿Cómo está la situación? ¿O lo hemos entendido todo y está perfecto? Vamos a dar unos segundos por si acaso hay alguna duda, si algún participante quiere compartir su situación, si tiene alguna pregunta o alguna aclaración, encantada de responderle. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Ok, entonces seguimos adelante. Vamos allá. Vamos a centrarnos ahora en un área que seguro que les interesa. Ok, tenemos una mano levantada. No sé si se puede recibir la pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Tal vez usted me puede ayudar, me parece muy interesante la charla que nos está brindando. Muchas gracias. Una manera orgánica para combatir el estrés del día a día, tal vez nos puede aconsejar. Yo sé que existen pues miles de maneras, pero a veces con tanta información en internet se puede cruzar, no sabemos realmente qué tan efectivo puede ser o uno ya queda incrédulo de buscar estas maneras orgánicas pues para poder controlar un poco. Buena pregunta. Sí, es cierto lo que dices, Claudia, que realmente nos asomamos a la red y lo que hay es exceso de información, de libros, de técnicas, de autoayuda, etcétera. Y a veces resulta confuso porque incluso ese exceso de información vuelve y nos estresa más, de manera que no es la solución. Este tema lo vamos a abordar en los otros bloques que faltan por desarrollar en el taller, pero lo que te puedo adelantar que hay un paso fundamental primario que hay que tomar y que es básico, y es darnos cuenta realmente de que estamos viviendo en estrés. Y por supuesto, si yo te pregunto, me vas a decir, claro que tengo estrés, y la mayoría puede afirmar que sí que está estresado, pero cuando yo digo darnos cuenta es identificar los momentos del día o de la noche en los que de alguna manera esa tensión o ese estrés aparece de manera especial. Y no solo eso, que vayamos a un segundo nivel y nos percatemos de cuáles son las señales que recibe mi cuerpo para yo saber que estoy viviendo esa situación como estrés, porque uno de los grandes males generalizados frente al estrés es, y lo vamos a ver más adelante, es que las situaciones de, por ejemplo, tensión, de cansancio, de irritabilidad, de dormir mal, son 4 síntomas claros de que efectivamente estás bajo estrés, pero son síntomas que están tan generalizados, que los padece todo el mundo y que son parte del día a día, que se consideran que es algo normal, que forma parte de nuestro vivir, de este ritmo ajetreado, del siglo XXI, de la pandemia, etcétera, etcétera. En el momento en que normalizamos una situación, unos síntomas que no son normales, nos estamos impidiendo detectar cuáles son realmente las fuentes de ese estrés. De manera que lo primero es escuchar
no tanto lo que te dice tu mente, porque tu mente va a estar en ese bucle, y esto lo desarrollamos más en detalle en el curso donde se despliegan por módulos todas estas cosas, pero para que te lleves la idea general, cuando nos vamos a la mente nos encontramos con un bucle de pensamientos que casi siempre, si estás en estrés, van a ser pensamientos negativos, es decir, preocupantes, donde de alguna manera tú sientes que no eres capaz de resolver o de salir exitoso de esa situación. Recuerda lo que hemos dicho, es una amenaza, una situación que se percibe como amenaza y inmediatamente la mente y el cuerpo sienten que no tienen los recursos necesarios para hacer frente a esa amenaza. Entonces, lo primero es identificar situaciones que yo sé que me estresan. 2, identificar los síntomas en el cuerpo para yo saber exactamente cómo vivo esa situación, porque no es lo mismo, por ejemplo, vivir una situación con palpitaciones, que vivirla con dolor de estómago, que vivirla con una contractura tremenda en el cuello y en los hombros. ¿Por qué? Porque cada una de esas sintomatologías me va a dar la información de cuál es la emoción que estoy bloqueando. Y ahí pasamos a un nivel un poquito más profundo, que también se desarrolla en el curso, pero para que te quedes con lo principal es, te tienes que convertir en antenas que salgan de tu cabecita y de todo tu cuerpo para identificar muy bien qué te estresa, cuál es la fuente y cuáles son los síntomas y cómo lo manifiesta tu cuerpo, ¿vale? De manera que seas capaz de poner los medios para que esa situación no se repita o para que la puedas vivir desde otro lugar, porque a lo mejor te estresa el trabajo, pero al trabajo sí o sí hay que ir todos los días. Pero si tú eres capaz de preguntarte, bueno, ¿qué me estresa? ¿Me estresa mi jefe? Vale, tu jefe, pero dentro de tu jefe, ¿qué te estresa? Pues cuando me tengo que comunicar, cuando tengo que enviar un reporte, o lo que te dificulta es que ha habido un recorte de personal y de repente tienes que hacer el trabajo de 3 personas. Bueno, es otra situación de estrés. Entonces tendrás que comunicar a recursos humanos que necesitas ayuda. Puede ser ayuda técnica, puede ser ayuda de contenido, etc. Entonces, de alguna manera empezar a tirar de ese hilo que te permita identificar exactamente qué te provoca estrés, cómo se manifiesta en tu cuerpo y cuáles son las medidas que puedes, en función de toda esa información que vas a recopilar, qué medidas puedes poner en marcha para poder enfrentar y gestionarlo. Esas serían como las pautas, Claudia, y lo vamos a ver en el resto del taller, vamos a desarrollar alguna de estas cosas y pequeñas técnicas. ¿Te parece? Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta o inquietud que tengáis? ¿No? Ok. Entonces vamos a seguir con la presentación donde vamos a continuar. Van a salir algunos de estos temas que habéis preguntado. Entonces, vamos a ver ahora un entorno donde estoy segura que todos nosotros sentimos estrés, porque es así, es inevitable, que es el entorno laboral. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo influye el estrés en la productividad? Por supuesto que influye. Influye directamente porque un trabajador estresado va a ser un trabajador que no rinde o no es tan eficiente como debería de ser y por lo tanto va a ser menos productivo, lo que significa que la empresa va a bajar en su rendimiento y en su productividad. Cuando estamos en el entorno laboral hay 2 términos claves que si aparecen sabemos que va a surgir el estrés. Uno es la palabra problema y el otro es la palabra tiempo, o mejor dicho, falta de tiempo. En cuanto aparece el término problema y falta de tiempo, automáticamente vamos a caer en una situación de estrés y lo vamos a ver con detalle. Por lo tanto, nos vamos a detener en analizar qué es un problema, cómo lo puedo solucionar, cómo lo puedo analizar para poder desglosarlo y ver cómo podemos manejar eso que yo en mi cabeza he calificado ya de problema, que a lo mejor ni lo es. Vamos a ver técnicas de administración de tiempo, vamos a ver lo importante que es el trabajo en equipo porque no estamos solos en una empresa, en una organización. Formamos parte de equipos, formamos parte de departamentos, formamos parte de un sistema y de subsistemas que están ahí para apoyarnos, que están ahí para trabajar conjuntamente, para colaborar. Entonces tenemos que saber cómo beneficiarnos y cómo apoyarnos en situación de estrés a través de ese trabajo en equipo. Y también vamos a ver un poquito, en definitiva, cómo gestionamos el estrés laboral.
Ok. De acuerdo. Si sufres estrés en el trabajo, está claro que si estás en estado de estrés, acordaros, ese foco que solamente quiere sobrevivir, vamos a perder capacidad de concentración, no vamos a ser capaces de realmente estar concentrados en lo que tenemos que hacer, en ese informe, en esa tarea, en esas responsabilidades. Y cuando no estamos centrados, nos vamos a equivocar, porque pasa. Y si te equivocas, ¿qué viene? Bueno, pues va a venir la llamada de atención de tu superior o del equipo porque las cosas no se han hecho bien. De manera que la siguiente vez ya vas a estar un poquito inseguro, te vas a sentir torpe porque ya te equivocaste una vez. Si te sientes inseguro, vas a querer repasar la próxima vez que tengas que entregar algo porque ya no te quieres equivocar, vas a tardar más y vas a ralentizar los procesos. De manera que va a llegar un momento en que todo eso va a impactar en el trabajo de tu equipo porque de alguna manera no estás facilitando el que el trabajo salga adelante. ¿En qué va a acabar todo eso? En que la productividad definitivamente va a disminuir y si la situación se mantiene y no somos capaces de poner solución, se va a producir una baja laboral. Vamos a desglosar un poquito todos estos dos componentes, como hemos dicho, de qué es un problema y cómo manejamos el factor de tiempo. Atendiendo a lo que Claudia estaba preguntando, ¿cuáles son las primeras señales del estrés laboral que también se reflejan en el estrés personal? Lo primero que aparece es el cansancio. Cansancio que no desaparece porque durmamos bien el fin de semana o incluso entre semana. Nos volvemos irritables. Irritables significa que salimos del trabajo, vamos al súper a hacer la compra, estamos en la fila, a punto de pagar, viene alguien corriendo, se nos cuela y en ese instante salta así como una fiera dentro de nosotros que lo que quisiera es como saltarle a la yugular y acabar con esa persona que se ha querido colar. Ese es el grado de irritabilidad que podemos tener en nuestro día a día. ¿Qué más señales se ocurren? Bueno, que estamos abrumados por todo lo que nos está ocurriendo en nuestra vida y definitivamente andamos siempre corriendo de un lado para otro con la sensación de que nos falta tiempo. Si tenemos en cuenta estas señales, cualquiera podría decir, bueno, tampoco es para tanto. ¿Quién hoy en día no está cansado o por lo menos llega el viernes y está agotado de toda la semana, de tener que hacer la parte del trabajo, pero también toda la parte familiar, de los niños, el colegio, la educación y un montón de cosas más? ¿Quién no se siente irritable de algún momento porque ha tenido un día fuerte, etcétera, etcétera? Y es cierto, pero por el hecho de que la mayoría de las personas nos sintamos así, no significa que no dejemos todos nosotros y la gran mayoría de la población a nivel mundial de estar padeciendo estrés. Y ese es uno de los problemas. Cuando normalizamos esa situación, como le he contestado antes a Claudia, realmente estamos haciendo del estrés algo inexistente, con lo que creemos que podemos lidiar en el día a día, pero que no es así y que está minando nuestra salud porque, perdón, porque esa adrenalina y ese cortisol sigue estando presente en el organismo, sigue afectando a nuestro sistema inmunológico y lo que va a hacer es provocar una serie interminable de enfermedades. Vamos a desglosar los dos conceptos, problema y falta de tiempo. ¿Qué es un problema? Bueno, fácil. Cualquier situación que nos hace sentir mal, ¿sí? Entonces, bueno, lo suyo es, una vez más, identificar qué es lo que hace que nos sintamos mal. Y ahí es importante que nos detengamos a analizar exactamente qué es lo que nos está provocando ese malestar. Y podemos decir, es que me llevo fatal con mi jefe no me aguanta. Bueno, es una manera de expresarlo. Pero esa afirmación no es suficiente porque es demasiado general. Está bien que tengamos la sensación sentida de que nos llevamos mal con nuestro jefe, pero eso en sí no es un problema, es una percepción. ¿Cuál es el problema? El problema es que no me sé comunicar con él. El problema es que cuando he ido, por ejemplo, a comunicarle algo, no he seguido los protocolos, no he pedido una cita y a lo mejor me he colado en su despacho y estaba ocupado y me ha contestado de mala manera porque realmente no he seguido los pasos para pedir una cita. O es que siempre que voy a hablarle de problemas y no le presento ninguna solución cuando mi tarea precisamente es presentar soluciones. Es decir, hay que indagar en qué
es exactamente eso que yo vivo como problema, porque a lo mejor nos podemos dar cuenta que esa percepción de que mi jefe no me aguanta y yo le caigo mal es simplemente algo que tú sientes, pero que en realidad no es un problema. Y si existe, hay que desglosarlo y ver exactamente qué es lo que yo puedo hacer para que cambie esa situación y para que eso no se viva como problema. Cuando tenemos un problema, la manera de abordarlo sería definir metas, establecer estrategias e identificar los recursos para cambiarla. Es decir, si hablo con mi equipo y efectivamente me confirman que, bueno, que es que soy muy inoportuna, que realmente cada vez que he ido a hablar de algo, pues no he sabido elegir el momento y no he tenido tacto y quizá no he ido con toda la situación y no he ido con una posible solución del problema. Si después de reunir esa información sé que ese es el problema, a lo mejor puedo establecer una estrategia que me permita mejorar mis habilidades comunicativas, ser más organizada, seguir los protocolos de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, el contexto del problema se modifica. Algo interesante y es que ese problema o esa situación puede ser externa o interna. Si estamos en el trabajo, es un espacio abierto y de repente tengo un compañero que habla demasiado alto cada vez que le llaman por teléfono y me desconcentra, bueno, tengo un problema efectivamente. No es muy grande, pero es un problema externo. Tendría que hablar con él, llegar a un acuerdo, etc. Si por el contrario llega el jefe y me dice que tengo que hacer una presentación frente a la junta directiva, y soy una persona que se pone súper nerviosa cuando tiene que hacer una presentación en público y me pongo de los nervios, ahí tengo un problema interno, que no es externo. Ya hemos dicho que una misma situación puede vivirse como estresante para una persona y como una oportunidad para otra. Eso que a mí me da miedo y que hace que me ponga nerviosa, para un compañero puede convertirse en la oportunidad de su vida porque no le importa hablar en público, le encanta y considera que es la mejor oportunidad para quedar bien, para lucirse frente a su jefe y para dar una presentación maravillosa. Por tanto, el problema siempre se va a vivir como algo subjetivo. Lo que es un problema para ti, eso mismo, para otra persona quizá no sea un problema. Y algo importante es preguntarse de quién es ese problema. Por ejemplo, ¿por qué? Porque tendemos muchas veces a asumir como nuestros problemas que realmente no lo son. Por ejemplo, fíjate que estoy preocupada porque mi hermana se ha quedado sin trabajo y con la situación que llevan en casa y esto y lo otro. Bueno, ese quedarse sin trabajo es un problema de tu hermana, pero no tuyo. Significa que no vas a estar ahí para ayudarla, sí, pero tanto en cuanto ella te lo pida, pero ese no es un problema tuyo, es un problema de tu hermana. ¿Ok? Es importante tener esas distinciones en mente. ¿Cuáles son las dificultades al abordar un problema? Algo que sucede con mucha frecuencia es que se lleva a cabo una definición incorrecta del problema. Por ejemplo, estamos en la empresa y de repente llega una notificación de que las ventas han caído en picado, los ingresos fatal este trimestre porque no se ha vendido nada y tenemos un problema serio porque incluso hay puestos que pueden estar en peligro. Realmente el problema es que han descendido las ventas, quizá las ventas han descendido y ese sea el impacto de algo mayor que esté ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Realmente informarnos de qué es lo que está ocurriendo, porque quizá lo que ocurra es que el producto que está saliendo a la calle es defectuoso, puede ocurrir que el producto esté bien pero no se esté llevando a cabo una publicidad acertada. Es posible que la publicidad sea acertada, pero lo que esté fallando sean los canales de distribución. Es posible que lo que no funcione sea todo el tema de redes sociales, porque no tenemos una persona a cargo. Entonces es necesario definir exactamente cuál es el problema que estamos abordando. Algo que tendemos a hacer cuando estamos estresados es que no separamos los problemas. Todo se aborda junto, todo es uno. No diferenciamos uno de lo otro, ¿sí? ¿Qué es lo que primero tendemos a hacer también? Ponemos en práctica lo primero que se nos ocurra, porque tendemos a confundir rapidez con eficacia. Por esa sensación de que hay que correr, hay que huir, hay que ponerse a salvo. Vale, lo primero que se ocurre, lo lanzo. No, esto lo que pasa es que hay que votar al jefe de ventas
y conseguir a una persona nueva. Bueno, no necesariamente esa es la solución, porque realmente ni siquiera sabemos en qué consiste el problema que está ahí y que nos está afectando. Cuando estamos estresados, ¿qué tendemos a hacer? Eludir, evitar o escapar del problema. Bueno, el ambiente está bastante movidito. Yo a lo mío, en mi oficina, que nadie me pregunte, me escondo, que no me vean y así a ver si pasa la tormenta y a mí que no me afecte. Bueno, no es realmente la manera de enfrentar un problema. O en otros casos esperamos a que se resuelva solo, un poco como la práctica del avestruz, ¿no? Que escondemos la cabeza y que pase lo que tenga que pasar. Obviamente ninguna de estas estrategias va a favorecer el abordaje o la solución del problema. ¿Cuáles serían las técnicas para abordar efectivamente el problema? Uno, definir exactamente qué es lo que ocurre y concretar el objetivo. Y a lo mejor, después de que hemos reunido toda la información necesaria de todo lo que ha pasado en ese trimestre, de todos los departamentos, hemos entrevistado al personal, hemos recogido informes, hemos analizado el estado financiero, nos damos cuenta que efectivamente el problema no está en las ventas, el problema es que se han desatendido las redes sociales, ha habido una serie de consumidores que han dado su opinión sobre el producto y no se les ha respondido, lo cual han sentido, bueno, pues que no eran importantes y ha habido toda una serie de problemas de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que podemos llegar a la conclusión que el problema concreto ha sido desatender las redes sociales. Cuando es eso, ya estamos en disposición de buscar alternativas de solución y podemos establecer, bueno, ¿cuál es la solución? Pues la solución quizás sea contratar a un community manager, que no tenemos a nadie en la empresa, o quizá nos dicen, bueno, no hay dinero ahora mismo para invertir en un puesto nuevo. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Dividimos la tarea de seguimiento y mantenimiento de las redes sociales entre los departamentos, por ejemplo, de marketing y de comunicación. O decidimos, bueno, pues que sea solamente un departamento o una persona que le gusta mucho las redes sociales y se va a ocupar en sus ratos libres de atender ese frente. Una vez que tomamos la alternativa que consideramos mejor, lo que vamos a hacer es ponerla en práctica y valorar las consecuencias. Porque, ¿qué ocurre? No va a ser lo mismo contratar a una empresa exterior que se ocupe de las redes sociales que lo haga un compañero nuestro en los ratos libres o que contratemos a un community manager. Cada una de esas opciones va a tener un impacto y es necesario que seamos capaces y realistas a la hora de valorar cuáles han sido las consecuencias de esa solución que hemos propuesto, una vez que la hayamos puesto en marcha. Y lo que es importante es evaluar qué es lo que ha ocurrido. Vamos a desglosar por pasos a la hora de definir el problema y de concretar el objetivo. Y hay un dicho importante y es que un problema bien definido es un problema que está resuelto ya en la mitad, un 50% está resuelto. ¿Qué es importante? Solucionar los problemas de uno en uno. Cuando somos capaces de recabar información, de hacer un análisis de situación y de contexto y de determinar exactamente dónde está el problema, somos capaces de enfocarnos y de priorizar, porque no todo, y lo vamos a ver luego, es urgente e importante. Hay cosas que sí lo son y hay otras que son secundarias y las podemos dejar para otro día. Es importante concretar al máximo qué es exactamente lo que nos hace sentir mal, qué es lo que queremos cambiar. Si yo tengo un problema en el entorno laboral, no es suficiente con, de nuevo, sacar la conclusión de el ambiente en mi equipo es horroroso, no me hablo con nadie, no caigo bien a nadie y tengo que buscarme otro trabajo. No, invirtamos tiempo y esfuerzo en analizar exactamente de ese entorno laboral qué es lo que me molesta. Si es que la gente no se comunique y entonces me tengo que plantear si yo me comunico con el equipo, cómo lo hago, si lo hago en el canal adecuado, cuándo trato de comunicarme, si son los momentos donde se trabaja en equipo o si estoy continuamente molestando o interrumpiendo procesos. ¿Hay una persona en el equipo con la que me resulta más difícil la comunicación o es con todos? De manera que vamos sacando información importante que nos va a permitir luego cómo abordar esa situación, porque las generalizaciones a las que tendemos
porque tendemos a poner en palabras estados emocionales donde me siento que nadie me entiende, nadie me escucha, me llevo fatal. No es cierto, esa es la manera como lo vivimos, pero para poder abordar ese problema hay que, una vez más, como digo, analizarlo y desglosarlo y establecer con claridad cuál es lo prioritario y lo que tenemos que abordar en un primer momento. El segundo paso sería buscar alternativas de solución y esto es interesante. No se pueden descubrir nuevos mundos usando mapas viejos. Si lo que queremos es buscar la solución a ese problema que estoy teniendo ahora en el trabajo, sea que el ambiente laboral es malo y que no me comunico y que las cosas no salen y hay malentendidos y hay como mala vibra, en ese contexto donde siento que las cosas no funcionan, en ese contexto no va a surgir la solución. La solución siempre va a aparecer en contextos nuevos, utilizando mapas nuevos. ¿Y cómo surge un mapa nuevo? Pues mediante una técnica que hemos utilizado todos con muchísima frecuencia y que es, por ejemplo, la lluvia de ideas. Pero la lluvia de ideas con una serie de premisas, y es que cuando nos reunimos a proponer soluciones e ideas a ese problema, algo que debemos de dejar de hacer es ser críticos, analistas y emitir juicio, porque lo que tendemos es, en cuanto surge una idea de un compañero, menuda idea, eso es una locura, eso no va a funcionar. No, seamos abiertos, escuchemos todas las ideas, porque las primeras 10 van a ser ideas que todo el mundo propone y que son las más lógicas y no necesariamente las que van a funcionar. Las ideas locas, las creativas, las innovadoras, son muchas veces las que nos van a permitir encontrar la mejor opción y la solución a ese problema. Por tanto, cuantas más ideas, mejor. Cuanta más apertura de mente a escuchar y aceptar lo que cada uno tenga que decir, mejor. Y tener en cuenta que se puede producir el efecto multiplicador, es decir, cuando escuchamos algo que nos parece absolutamente sin sentido, no lo desechemos, porque a lo mejor esa idea mejorada o cuando la unimos con otra idea de otro compañero, se convierte en la idea que puede ser la solución a ese problema que estamos viviendo. De manera que debemos de ir en contra de ese estado unifocal que es en el que nos pone el estrés, donde realmente no hay escucha, donde no hay apertura, donde no hay empatía, y debemos ser conscientes que desde esa situación de aislamiento de las neuronas no vamos a ser capaces de ser creativos. Por eso decía que es importante ser conscientes de que en cada uno de los momentos del día tenemos ese estrés y cómo nos está impactando. Entonces, ¿qué es importante? Evaluar los resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos en marcha soluciones, las llevamos a cabo, pueden funcionar y como estamos con tanta prisa y en el corre y hay que hacer otras 5 cosas más, se nos olvida premiarnos y se nos olvida celebrar que eso sí ha funcionado. ¿Y por qué es importante premiarse? Porque la motivación es fundamental para poder seguir estando en ese estado creativo que nos aleja del estado de supervivencia de estrés. ¿Qué ocurre si no se resuelve el problema? No pasa nada, volvemos a empezar con todo el proceso. Puede ser que el problema estuviera mal definido, puede ser que la alternativa que hemos puesto en práctica sea la incorrecta, puede ser que lo hayamos aplicado erróneamente, no pasa nada. Revisamos dónde está el error y volvemos de nuevo a empezar. Vamos con el segundo factor, con el factor tiempo, con esa sensación de falta de tiempo, que es lo que hace que vayamos corriendo y que nos crea tanta tensión y tanta ansiedad a lo largo del día. ¿Qué es lo que es importante para administrar el tiempo? Uno, identificar todas las actividades que yo tengo que llevar a cabo, porque puede ser que algunas de estas actividades las tengamos perfectamente definidas, pero puede haber otra lista enorme de actividades que surgen sobre la marcha, que son imprevistos, pero que al final también me ocupo yo de ellas. Entonces es importante ser conscientes de todo lo que hacemos a lo largo del día. ¿Qué es importante? Establecer prioridades a corto, medio y largo plazo. Es decir, ¿qué tengo que hacer hoy, entre hoy y mañana? ¿Qué tengo que hacer esta semana? ¿Y qué tengo que hacer este mes? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos con la sensación de que me falta el tiempo, tendemos a creer
que todo es para allá y no es cierto y eso tiene muchísimo impacto en nuestro organismo. Y de nuevo que es importante desglosar los objetivos. Algo muy interesante a la hora de manejar el tiempo es aprender a priorizar. Este es un cuadro que seguro que a lo mejor lo han visto, donde tenemos dos coordenadas. La vertical es la que mide el nivel de importancia. Abajo baja importancia y a la medida que subimos tiene mayor importancia. Y en la coordenada horizontal tenemos el nivel de urgencia. Entonces, hacia la izquierda tenemos las cosas que tienen baja urgencia y en la medida que vamos a la derecha se convierten en temas más urgentes. Entonces, vamos a ver cómo podemos manejar las cosas para no tener esa sensación de que todo hay que hacerlo ya. Por ejemplo, nos detenemos en el cartelito verde y el verde dice no es importante ni urgente. Entonces, por ejemplo, llegamos al trabajo, abrimos la computadora, dejamos las cosas, nos sentamos, ponemos nuestro celular o móvil y de repente, ¡pum!, nos vemos que está sonando, abrimos y tenemos el WhatsApp con una cantidad impresionante de mensajes, de amistades, de familiares. Parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en enviarnos mensajitos esa mañana. Y bueno, incluso hay publicidad de no sé qué encuesta que te apuntaste, vamos, que está a tope. Y yo me pregunto, bueno, ¿esto realmente es algo importante? Pues no, es algo urgente que tengo para nada. Incluso la mitad de los mensajes seguro que los puedo ignorar. De manera que minimizamos esa acción y prácticamente o la desechamos arrojándola a la basura o la podemos posponer tranquilamente. Vamos al cuadradito azul. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí tenemos las actividades que son urgentes, pero que no son importantes. Entonces, por ejemplo, llegamos también esa misma mañana al trabajo y de repente nos comunican recursos humanos que hay que actualizar toda la base de datos y que tenemos que mandar un Excel con los nombres y todos los datos de contacto, teléfonos y direcciones, etcétera, etcétera. Y lo necesita para el día siguiente porque hay que mandar toda esa información. Bueno, ¿es algo urgente? Sí. ¿Es importante? Pues no, porque realmente esta recogida de datos la puede hacer cualquier persona. Por tanto, ¿qué puedo hacer en ese caso? Delego esa acción en alguien que se dedique a rellenar el Excel y a entregarlo oportunamente a recursos humanos. ¿Ok? ¿Qué ocurre en el cartelito amarillo? Ahí tendríamos, por ejemplo, lo que sí es importante, pero no es urgente. Si volvemos al caso en el que identificamos que efectivamente las redes sociales las habíamos abandonado, pues a lo mejor si dirijo el departamento de comunicación o marketing, definitivamente puedo decidir que es importante recopilar las opiniones y toda la información que se va compartiendo en redes sociales. ¿Es algo urgente? No, porque bueno, me gustaría tener un análisis más a medio o largo plazo, de manera que quizá a mitad de cada mes o a final de mes me gustaría tener un informe de cuáles son esas informaciones que se han compartido en redes sociales. Por tanto, ¿qué hago? Planifico esa acción. Y finalmente nos vamos al cartelito rojo, donde eso que tengo que hacer es importante y urgente. Ejemplo, un estado financiero que tengo que acabar, un informe sobre la planificación estratégica que se va a presentar al día siguiente a la junta directiva. En esos casos, ¿qué hago? Me centro, me enfoco y lo hago de inmediato. Entonces es importante tener estas distinciones. ¿Por qué? Porque no todo es importante ni todo es urgente, aunque en nuestro organismo sintamos que sí, pero no es cierto. Y estas distinciones nos van a ayudar a reducir el estrés, a planificarnos mejor y a tener la sensación de que el tiempo no nos controla a nosotros, sino que somos capaces de controlarlo nosotros. Entonces me gustaría hacer un pequeño ejercicio entre todos, rápido, para que no sea solo teoría y para que, bueno, pues para que pongamos algo un poquito en práctica. Entonces voy a dejar de compartir y les voy a pedir que tomen un papelito y un bolígrafo y les voy a pedir que escriban, que pongan por escrito los 10 valores más importantes para ustedes en su vida, ¿sí? Los 10 valores más importantes. Valores pueden ser, por ejemplo, la familia, el trabajo, la amistad, el dinero, la ética, la salud. Entonces, que se dejen sentir un poquito internamente
¿Cuáles son los 10 valores más importantes que tengo yo en mi vida o que considero que son los más importantes? Puede ser disfrutar de la tranquilidad, de la calma, puede ser un valor, mi pareja, espiritualidad, lo que yo considere. 10 valores para mí fundamentales en mi vida laboral, mi vida personal, mi vida con letras mayúsculas. ¿Sí? ¿Están más o menos esos 10 valores claros? Entonces, de esos 10, quiero que elijas 5. Es decir, que tienes que desechar 5 y quedarte de esos 10 con los 5 que son los más importantes. Tienes que hacer una selección. ¿Sí? ¿Lo tienes? Ok. De esos 5 valores, quiero que te quedes con 3. 3 que sean fundamentales. Ok. Y de esos 3 finalmente quiero que te quedes con 1, el más importante. Y lo rodees. Y entonces ahora quiero, con los ojos cerrados, que te dejes sentir si ese valor que has determinado que es el más importante de tu vida, ¿en qué medida está presente en tu día a día? ¿Es un valor que ejercitas, que está presente en tu trabajo, en tu entorno laboral? ¿Es un valor que cuidas, en el que inviertes tiempo, que dedicas atención cuando llegas a casa y compartes con tu familia, con tu pareja? Ese valor se corresponde con la actividad a la que dedicas más tiempo actualmente en tu vida. Si es así, enhorabuena, porque realmente no hay ningún cambio que llevar a cabo. Pero si no es así, a lo mejor hay que plantearse en qué medida puedo alinear lo que yo considero que es o que son los valores fundamentales en mi vida con aquello a lo que dedico más tiempo, con la profesión que he elegido, con la manera como comparto y convivo con mis seres queridos. De manera que es un ejercicio sencillo simplemente para que detectemos si efectivamente estoy alineado o no lo estoy, porque si no lo estoy, en ese no estar alineado con lo que yo considero que es más importante, eso ya va a ser una fuente importante de estrés. Porque una cosa es lo que hago, lo que me digo, lo que creo que es importante y lo que quisiera hacer, y otra cosa es lo que estoy haciendo, ya que estoy dedicando mi tiempo. De manera que no hay una coherencia entre lo que quizá mi corazón y mi ser le gustaría hacer o dedicarse o estar más centrado a lo que resulta mi día a día. Y ahí vamos a tener las pautas y vamos a tener un poquito los indicios de, más allá de los temas o de los acontecimientos puntuales que crean estrés en mi vida, cuál va a ser el trasfondo de por qué en el fondo yo no me siento que estoy haciendo lo que quiero, que estoy en el lugar que deseo. ¿Ok? No sé si tienen algún comentario, si quieren compartir un poco cómo ha sido este ejercicio o si han recogido la información que es oportuna para cada uno de ustedes. ¿Algo que quieran compartir? ¿No? Ok. Entonces, volvemos a la presentación. De acuerdo. Entonces vamos a seguir. Habíamos hablado que el estrés laboral va unido a dos términos, problema y el concepto de falta de tiempo, ¿sí?
Entonces vamos a ver ahora técnicas para ganar tiempo. Hay unas reglas que son obligatorias y que sería bueno que todos pudiéramos aprender, y es aprender a decir que no. Aprender a decir que no cuando lo que nos proponen son tareas o actividades que no son prioritarias, que se pueden posponer, que se pueden delegar o que se pueden planificar. De manera que aprendamos también a gestionar esa sensación de que hay que hacerlo todo, de que para ser eficiente tengo que ocuparme de todo, tengo que decir sí a todo. No es cierto, hay cosas a las que podemos decir que no. Definitivamente podemos ignorar los objetivos secundarios, ya hemos visto, los papelitos que no sean rojos se pueden delegar, se pueden planificar o sencillamente se pueden ignorar. Otra cosa es se debe incluir tiempo para los imprevistos. No por no adjudicar tiempo a los imprevistos, estos van a dejar de ocurrir. Siempre surgen imprevistos y es importante tenerlos en cuenta y dedicarles y asignar tiempo, porque si no nos vamos a frustrar. Y es importante destinar tiempo a descansar. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el estado continuado de estrés va a atacar nuestro sistema inmunológico, va a hacer que nos encontremos en una situación de desventaja física. Es posible que aparezcan síntomas de enfermedades, de desgaste. Si a eso se une una situación en la que no recuperamos energías y no descansamos bien, estamos poniendo todos los ingredientes para que ese estrés se perpetúe. ¿Cuáles son las reglas opcionales? Bueno, delegar si es posible las tareas que no sean prioritarias, evitar distraernos. Algo que también ocurre es que cuantas más cosas tenemos encima, más fácil resulta que nos distraigan y de repente nos encontramos con el móvil y con la computadora y con el informe y también hay que ir a tomarse un café y al final es como que queremos hacer todo y todo lo hacemos mal. Importante reducir las actividades improductivas, de manera que nos enfoquemos en eso que hemos identificado que es lo importante, en eso que es prioritario y donde tenemos que poner el foco. Y si se puede, por supuesto, aprender a hacer 2 tareas a la vez si es una tarea automática, porque si no, tampoco es recomendable. Algo muy importante es, en situaciones de estrés, tener en cuenta el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, no trabajamos en solitario. Siempre estamos formando parte de equipos y el equipo está ahí para apoyarnos, para trabajar de manera conjunta, para colaborar y es algo que es importante ser conscientes de incluso las emociones con las que trabajamos en equipo y saber que si nosotros vamos bien al trabajo, empezamos a trabajar en equipo y en el equipo hay una persona que está enfadada, que está enojada, que está frustrada, tenemos que saber que las emociones se contagian, de manera que es importante invertir tiempo en cuidar y en mimar, perdón, ese campo emocional en el que trabajamos e invertir, de nuevo, recursos. Cuando digo recursos puede ser incluso comenzar por una conversación informal donde demos ocasión y tiempo a que el equipo se exprese, si ha tenido alguna dificultad, si su mañana ha sido difícil, si tiene problemas personales. ¿Por qué? Porque conocer cuál es el estado emocional nos va a permitir alinearnos y saber que a lo mejor esa frustración o esa preocupación es de mi compañero, pero no me tengo que contagiar de la misma porque no es mía. Y puedo hacerme consciente y a lo mejor en ese trabajo en equipo de esa mañana ocuparme yo de algo y descargar al compañero para que no vaya en aumento su frustración, por decir algo. Es decir, ocuparnos y preocuparnos no solo de mi estado, sino del estado de todo el equipo y salir también de esa situación de estrés donde hemos dicho que lo que prima es el estado individual de uno consigo mismo porque el resto no nos importa. ¿Ok? De nuevo, hemos llegado a otro bloque y me gustaría saber si de todo esto que se ha expuesto, si hay alguna pregunta, si hay algo que os gustaría indagar o preguntar. Ok, Aliso. Adelante, no sé si alguien me puede formular la pregunta o si la estás escribiendo. Ok,
Estrella nos pregunta, ¿constituye la música seleccionada una influencia para reducir el estrés? Aplicado a jornadas de trabajo con movimiento repetitivo, ejemplo, empresas maquiladoras, zonas francas. Bueno, si tú has identificado que la música que estás escuchando mientras haces esa labor automatizada, por así decirlo, es fuente de estrés, o al contrario, que ese tipo de música te relaja, te permite centrarte y estar más en ti y poder ser más eficiente en tu trabajo, por supuesto que la música influye. La música influye tanto como el hecho de que afecta uno de nuestros canales prioritarios, que es el canal auditivo. Del mismo modo que el que tengamos encima constantemente a un jefe que nos está llamando la atención, que nos está metiendo prisa, que nos está diciendo que ya, que nos entregue, que entreguemos el trabajo que tenemos que hacer, del mismo modo que esa manera de estar enviándonos señales verbales nos va a afectar, porque no solamente nos va a afectar el lenguaje, nos va a afectar el tono de impaciencia, el tono de que él ya está con tensión, el tono de que de alguna manera implícitamente ya te está diciendo que estás tardando, que lo quiere ya, que no hay tiempo que perder. Todo eso que recibimos, en este caso a través del canal auditivo, por supuesto que son fuentes de estrés y nos van a afectar, Estrella. Del mismo modo, porque no sé si te estás refiriendo a una música que te hace sentir bien o a una música que te hace sentir mal, del mismo modo, si tú identificas que esa música te estresa, porque a lo mejor es una música demasiado fuerte para ti, es una música que te enerva, es una música cuya vibración y ritmo no está acorde con tu manera interna de tu sentirte, es causa suficiente como para que tú te dirijas al Departamento de Recursos Humanos y expongas tu situación. En una dirección o en otra, por supuesto, si es en positivo, pues simplemente lo único que vas a hacer es felicitar y decir que la música en ese caso te ayuda. Si por el contrario te está incrementando tu estado de tensión, bueno, pues expones la situación de manera que cambie o de manera que se adopte una solución. ¿Ok? Tenemos a Aliso Méndez que pregunta cómo podemos diferenciar entre las prioridades del trabajo de las personales. Muy buena pregunta. Bueno, cuando estás en el trabajo, estoy segura que por tu posición, función y cargo que desempeñas, tienes como parte de esas funciones una serie de tareas que realizar, ¿sí? Entre esas tareas estoy segura que están perfectamente delimitadas, pero como bien he dicho, en casi la mayoría, si no todas de las situaciones, aparte de esas tareas que pueden estar perfectamente delimitadas en nuestro contrato de trabajo, siempre suceden eventos, situaciones especiales que nos exigen asumir o llevar a cabo tareas adicionales, ¿ok? Entonces, si ese es el caso y al final te sientes abrumado, estoy hablando del contexto laboral, ¿sí? Si te sientes abrumado por la cantidad de actividades que de repente tienes encima de tu bandeja una mañana cuando llegas al trabajo, tienes que aplicar un poquito esta técnica que te he enseñado de priorizar las actividades, porque no todas van a ser urgentes e importantes, sería de locura. Y si son todas urgentes, tienes que dirigirte a tu jefe y decir, mire, me está indicando que todas son urgentes, lo cual no es factible, porque punto de vista físico es imposible que yo lo haga todo en la próxima media hora o una hora. Entonces, en el contexto laboral, haz un listado de todas las actividades, prioriza y maximiza tu tiempo. Esas serían las claves que yo te doy. En el entorno personal viene a ser un poquito lo mismo. En el entorno personal tienes que de alguna manera dedicar tiempo, Aliso, a recabar información de qué es lo que te está estresando. Te estresa la relación con tu pareja, te estresa el que no tienes tiempo para dedicarle a tus hijos a hacer las tareas escolares, te estresa el que llegas cansado del trabajo y no puedes ocuparte de las tareas del hogar, te estresa, ¿qué es lo que te estresa? ¿Sí? De manera que si identificas la fuente principal, puedes poner tu foco en, acuérdate que estrés significa que tú percibes que no tienes los recursos suficientes para hacer frente a una situación que tu cuerpo percibe como amenaza, ¿ok? Entonces,
Identifica la situación. No me vale con decir, es que tengo muchas cosas que hacer, es que llego y están los niños. Bueno, reúnete con tu pareja e identifiquen, si ese es el caso, que no lo sé, e identifiquen qué ocurre en la casa a nivel personal para que les estrese. Cuando tengan la lista de las fuentes de estrés, estarán en condiciones de analizar dentro de esa situación cuáles son las medidas que pueden adoptar. Pues a lo mejor se dividen en la semana y los lunes, miércoles y viernes me ocupo yo de los niños y el resto de los días te ocupas tú. O si te estresa, no sé, el cocinar, a lo mejor pueden coordinar el fin de semana, se cocina para toda la semana y de esa manera me evito una fuente. Es decir, se aplica un poquito lo mismo al ISO. No basta con decir estoy estresado y no puedo más. Correcto, esa es la sensación sentida. El paso siempre es ¿qué es lo que a mí me dispara la sensación de amenaza o de peligro? Y una vez que tienes identificada la fuente, empiezas a recabar información sobre eso que te estresa para que puedas determinar cómo puedes hacerlo diferente, de manera que no te estrese. ¿Ok? Si quieren, luego vamos a una segunda ronda y me vuelven a comentar. Paso a la pregunta de Gustavo. Y Gustavo Álvarez pregunta, ¿es recomendado realizar 2 tareas al mismo tiempo en los trabajos que no entiendo, el ser multitasking? El multitasking está a la orden del día. Mira, tanto en casa como en el trabajo. Respondes un email, al mismo tiempo estás tratando de lidiar con una llamada y tienes un informe a medio hacer en tu computadora. Si es un trabajo manual, pues seguro que en un sitio tienes que hacer una cosa y al mismo tiempo estás escuchando a tu compañero, etcétera, etcétera. De manera que vivimos en entornos donde el multitasking como que se da por hecho. Hay que diferenciar qué tipo de multitasking. Es decir, yo puedo estar, por ejemplo, cocinando y estoy haciendo una sopa y puedo estar perfectamente removiendo la sopa con el cucharón de madera para que no se pegue. Puedo estar al teléfono con mi mamá chequeando cómo está, cómo ha pasado su día y al mismo tiempo tengo el otro oído, porque sí que somos capaces de hacerlo, pendiente de los niños que están en la sala haciendo sus tareas. Y ya como no les escucho, sé que están centrados, me asomo y veo que está todo bien. Ahí estoy totalmente en multitasking y soy capaz de manejarlo. Ahora bien, si en lo que estamos es, Gustavo, en acciones, en actividades prioritarias, y entendiendo por actividades prioritarias aquellas que exigen una concentración máxima, aquellas que calificamos como urgentes y que son importantes, en ese caso, yo personalmente te recomiendo que te centres 100% en esa actividad. ¿Para qué? Para poder hacerla con mayor nivel de eficiencia y de productividad. Porque si estás en un informe que tienes que entregar y que es importante y que te lo exigen para el día siguiente y al mismo tiempo quieres chequear los WhatsApp y quieres hacer una reserva para comer en el restaurante a mediodía y te llama tu esposa, etcétera, etcétera, te aseguro que ese informe no va a salir bien. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar multitasking cuándo y multitasking cuándo no. Y qué tipo de multitasking dependiendo de cuál sea la actividad prioritaria que tengamos que llevar a cabo. ¿Ok? Esa sería mi respuesta. Ok, veamos si hay más preguntas. No sé si con las respuestas que he dado, tanto Estrella, Liso como Gustavo, tenéis, y podéis abrir los micrófonos, tenéis, y voy a dejar de compartir para que me veáis, que se me ha olvidado, tenéis comentarios adicionales que os gustaría compartir, porque no hay ningún problema. O si está bien, pues me decís que está bien. Estrella, ¿está bien con la respuesta del tema de la música para ti? Ok. Bueno, no veo nada adicional. Y Aliso con el tema de las prioridades, diferenciar las prioridades del trabajo de las personales, ¿sí? Y Gustavo con la respuesta del multitasking. No sé si tienen inquietudes adicionales o si así está bien. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si les parece, podemos seguir adelante.
Ya no queda mucho, pero lo que queda sí que es interesante también para que... Ok. Para que se puedan llevar el máximo del encuentro, ¿ok? Y si tienen dudas, me escriben. Entonces, claro, efectivamente, Aliso, en casa también hay que priorizar, porque al final estas reglas se aplican a cualquier contexto, sea personal, sea de pareja, sea familiar, sea de amigos. Vamos a verlo luego, hay que priorizar incluso en las amistades que tenemos, ojo, porque es que, claro, vivimos en un mundo donde queremos llegar a todos, queremos juntarnos con todos, queremos quedar bien, queremos tener esa sensación de que quedamos bien con todos y somos capaces de hacer todo. Y no es cierto. Es una sensación sentida marcada por este predominio del estrés, por esta sensación de que como no tengo tiempo hay que correr y como no tengo tiempo tengo que conseguir hacerlo todo rápido y sí, porque parece que todo el mundo llega, ¿no? Y no es cierto, ¿ok? Entonces, todos estos tips y consejos que les voy dando aplican tanto a la vida personal como a la vida laboral. Hay que priorizar, porque, y no significa que no todo sea importante en el entorno familiar. Ojo, no estoy diciendo que los niños vayan primero que la pareja o que la pareja sea más importante o que si llama mi mamá se queda al final porque primero es mi pareja y luego los niños no. Lo que vamos a hacer en cada caso es priorizar. Si mi mamá acaba de salir y de recuperarse del COVID y me llama, aunque esté en mitad de hacer las tareas con mis hijos o incluso estoy en una conversación profunda con mi pareja, pues quizá priorice tomar esa llamada de mi mamá para confirmar que está bien, que no ha habido ningún retroceso en su salud y que se encuentra bien, ¿ok? Entonces, sí que tenemos que tener un cierto sentido y sí que tenemos que aplicar una cierta lógica y sobre todo no juzgarnos en las decisiones que tomemos, porque lo que tendemos a hacer es que en función de lo que hacemos primero, como que mandamos las señales de que, mira, respondió a su mamá, pero no tiene tiempo para los niños. La suegra es más importante. No. Ahí lo que estamos es en la crítica, en el juicio, en enjuiciar a la persona y en no abrirnos a desde dónde está sintiendo el otro. Porque, ¿verdad? Entonces, todo esto lo desarrollo en el curso, en un curso que luego les voy a dar más la información que dura 8 semanas, porque es muy interesante. Todas estas capas hay que abrirlas, hay que exponerlas, hay que verse desde donde uno tiende a comunicar y desde donde uno tiende a escuchar al otro. Porque cuando, de nuevo, no se olviden lo que hemos dicho, cuando estamos en estrés, ¿qué es lo que no hay? No hay empatía, no hay escucha, no estamos pendientes del otro, estamos pendientes de mí, de cómo me siento, de que estoy agobiado, de que no tengo tiempo, de que tengo que hacer esto y lo otro y lo demás allá. Desde ahí es complicado crear un entorno de comunicación que sea permisivo, que sea empático, que sea capaz de ponernos realmente en contacto con las necesidades, no solo mías, sino de mi pareja, de mi compañero, de mis hijos. Y desde la calma, no desde el estrés, desde la calma, poder gestionar todo eso que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es real. O por lo menos yo lo vivo como real. El que venga uno de fuera y que me diga, no, hombre, eso te estás tú imaginando, usted no tiene ningún problema, su pareja fenomenal, los niños bien, eso no me sirve de nada. Lo que cuenta es lo que mi cuerpo está sintiendo en ese instante. Y la manera de salir de ese círculo vicioso, de ese bucle, es empezar a identificar y a darnos cuenta, uno, qué nos decimos en nuestra cabeza y nos lo decimos de manera inconsciente. No nos damos cuenta, pero continuamente tenemos un pepito grillo, tenemos una voz ahí dentro que puede ser un crítico exigente que te dice, ya está, siempre otra vez, siempre llegas a casa y las cosas sin hacer y mira, y la pareja no hace esto, ya habíamos quedado, y los niños que deberían, que esto, que lo otro. Ese es un crítico que te condiciona y hace que cuando tú llegues a tu casa ya tienes una serie de asunciones, ya hay una serie de pensamientos en tu cabeza que te has puesto tú. Que sean verdad o mentira, no importa. Lo importante es tú darte cuenta
de qué pensamientos te has colocado en la cabeza, incluso antes de exponerte a una situación. Y eso se puede dar en cualquier lugar, en el hogar, con las amistades, en el entorno laboral. ¿Por qué? Porque todos tenemos una cierta tipología de carácter y esto también se trata en el curso más amplio, así que no me puedo prolongar, aunque es un tema fascinante, pero solamente os doy un poquito las pinceladas, 3 cosas que tenemos que ser súper conscientes para poder manejar nuestro estrés en cualquier entorno. 1, ser conscientes de lo que nos decimos. 2, ser conscientes de lo que sentimos en función de lo que pensamos. Es decir, si yo sé que estoy con ansiedad, que me comí el plato de comida en 1 minuto y medio, estoy ansiosa. No disfruté ni de las habichuelas, ni del plátano maduro, ni de la carnita. No lo disfruté. Me lo zampé, me lo devoré. Tengo ansiedad. Si soy capaz de identificar esa ansiedad, si soy capaz de detener todo ese río de pensamientos que han estado pasando por mi cabeza mientras estaba tragándome la comida sin darme cuenta de lo que comía, porque tengo que hacer esto y luego lo otro, y fíjate qué problema, y el niño que vino, y que hijo, y que mi mamá, y que papatín, patatán. Si soy capaz de detener esos pensamientos, de darme cuenta que tengo ansiedad, voy a ser capaz de darme cuenta cómo voy a actuar en función de cómo pienso y de cómo siento. Y ya puedo salir de ese triángulo que se convierte en un círculo vicioso. Esto no es fácil, requiere técnicas, requiere práctica, requiere tiempo. Y de todo corazón les invito a este curso que se extiende en el tiempo para yo permitirme el lujo de darles herramientas suficientes para que luego puedan practicar y puedan hacerlo en sus casas. Pero es un curso un poquito más largo. Aquí es apenas una síntesis para que se lleven puesto lo principal. ¿Ok? Ok. Entonces lo dejamos ahí. Estaba leyendo por si había más preguntas. Y volvemos a la presentación. No me voy a dilatar más de lo establecido. Y nos vamos al siguiente tema, que es un poquito lo que estaban preguntando. Vale, todo lo que ha dicho fenomenal. ¿Qué hago entonces para poder reducir el estrés? Bueno, pues entramos en lo que es la prevención y reducción del estrés. Punto número 1, súper importante. Darme cuenta y poner atención cuáles son los hábitos de vida que tengo. Esto está muy relacionado con ese valor que hemos identificado, que es lo más importante en nuestras vidas, ¿sí? Lo vamos a ver en detalle. 2, ¿qué actitud tengo ante la vida? Tengo una actitud positiva porque si no la tienes, va a ser difícil salir del estrés. Evitar procrastinar. ¿Qué es eso de procrastinar? También lo desarrollaríamos más en detalle en el curso. La importancia del mindfulness, de esa práctica donde eres capaz de acallar esa mente lo suficiente, porque nunca se puede acallar del todo, pero lo suficiente como para que tú puedas escucharte en el silencio y te vas a dar cuenta todo lo que te habla y te comunica el silencio, porque desde ese silencio de una mente sin pensamientos o con los pensamientos reducidos vas a identificar si tienes la respiración acelerada, si los latidos van demasiado rápidos, si te duele el estómago, si estás sudando en exceso, si hay una parte de tu cuello que está bloqueada, si tienes contracturas. Y esos son los mensajes más valiosos que el cuerpo te va a enviar, porque te está diciendo, estoy estresado, stop, estoy estresado, detente, estoy estresado, llevo más de 15 minutos con las hormonas de la adrenalina y el cortisol y no puedo con esta situación. ¿Ok? Hay que estar en el aquí y en el ahora para que seamos capaces de recibir y de escuchar las señales, no de la mente, del cuerpo. Hábitos importantes, el ejercicio, por supuesto. Beneficios del ejercicio, yo creo que lo sabemos todos porque nos bombardean, por así decirlo, con anuncios, con consejos de lo importante que es, perdón, aunque sea salir a caminar, ¿no? De lo bueno que es para nuestras células que se oxigenan, los músculos que se relajan, nos ayudan a controlar la hipertensión, nos sentimos más creativos.
corazón se bombea mejor. Y por supuesto las células salen, se acuerdan de esa función donde de alguna manera destruyen todos esos nutrientes y reciben la señal de que están oxigenadas, de que están alimentadas y de que están bien. Todo eso a través del ejercicio. Yo entiendo que a veces es complicado, porque una cosa es lo que nos dicen que tenemos que hacer, incluso nuestro médico, y otra cosa es esa sensación de que no tengo tiempo. Entonces yo me he permitido incluirles unos pequeños consejos, y es que si realmente no tienen tiempo, empiecen con algo mínimo. Puede ser, he puesto media hora, puede ser incluso 10 minutos. 10 minutos que rescaten en el día, bien sea en la mañana o en la tarde cuando regresan del trabajo, y que salgan a caminar, a pasear, a correr, a lo que sea. Solamente esos 10 minutos va a suponer un cambio enorme en su organismo. Va a ser lo suficiente como para que el organismo empiece a notar esos beneficios, toda esa cantidad de cosas buenas que pasan cuando uno se ejercita, de manera que la siguiente vez sea el organismo el que les diga, toc, toc, sácame a pasear porque esto me hace bien. Y no se convierte en un tengo que, estoy obligada a, porque cuando hay obligación, en la mayoría de los casos no funciona. ¿Qué más hábitos podemos modificar? La alimentación. A mí me gusta decir que somos lo que comemos y también sabemos todos con certeza que cuando estamos estresados comemos rápido, comemos mal y comemos con desorden. Picamos lo primero que se aparece, generalmente son comidas que no son comidas caseras, bien preparadas, sino que tienen exceso de azúcares, exceso de grasa, y ese exceso de grasa y azúcares que hacen que lo que se convierte es en un círculo vicioso que hace aumentar todavía más la ansiedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué se recomienda? Pues comer despacio, masticar, reducir las ingestas de azúcares, y para todo eso, ¿qué es importante? Una vez más, ir al cuerpo. Cuando comemos, tomarnos el tiempo, y puede ser tan fácil como dedicar 15 minutos. No estoy diciendo que tengamos que asignar hora y media ni 2 horas para comer y para echarnos la siesta, ojalá, pero no ese es el caso. Es, si vamos a comer en 15 minutos, que esos 15 minutos sean 15 minutos de presencia. ¿Qué significa? Que soy consciente del alimento que voy a ingerir. Soy consciente, si me traigo la comida de casa, de quién lo ha preparado. Que lo ha preparado seguro con amor, que lo ha preparado pensando en mí, que lo ha preparado pensando en que sea un alimento nutritivo, equilibrado, que sea cocinado con su tiempo. Porque todo eso que creemos que no impacta, forma parte del alimento, porque es energía. Y eso es lo que voy a ingerir, esa conciencia de saber que ese alimento que estoy tomando es bueno, va a hacerme bien a mí, a mis órganos, a mis células, y me va a dar la energía necesaria para yo estar en la vida en plenitud, no con sensación de que me van a asaltar en cualquier esquina, no, sin amenazas. Y cuando comemos desde ahí, realmente el alimento es una fuente de energía, de satisfacción y de placer. Pero no solo por el placer de comer algo que nos guste, sino porque realmente estamos siendo conscientes de todo lo que implica comerte un plato de habichuelas sin más preparado por tu pareja o por ti mismo, con toda la atención. Y eso es una manera de alimentarse muy diferente a correr al kiosco de la esquina, comprarte lo primero que pillas y comértelo mientras escuchas las noticias, respondes al WhatsApp y estás pendiente de un trabajo que tienes que terminar. ¿Ok? ¿Qué más hábitos importantes? Regresemos a la naturaleza. La naturaleza es la maestra por excelencia, es la que nos va a marcar los ritmos, las pautas, es el lugar donde nuestros sentidos se relajan, porque tanto nuestra vista con los colores de la naturaleza como nuestro oído con los sonidos de los pajarillos, si tenemos la suerte de tener cerca un parque, como nuestro sentido del tacto, poder, aunque sea en el rato de la comida, descalzarnos si hace bueno, caminar sobre la hierba, si es posible. Si eso se nos dificulta y no tenemos un parquecito al que ir, incluso sería suficiente abrir la ventana, y si tenemos la suerte de divisar un árbol o de tener una plantita en nuestra oficina, es suficiente con un instante donde nos pongamos en contacto con los ojos cerrados, con nuestro interior.
y nos abramos a esa sabiduría que tiene la naturaleza y todas sus expresiones, desde la más pequeña flor hasta un árbol, hasta un parque, y conectar con esa calma, con esa serenidad. Y cuando estamos ahí, cambia. Y nuestra manera de hablar se hace más pausada, respiramos de manera diferente y nos damos cuenta que hay que reducir el ritmo y que hay otras maneras de estar en la vida. Y lo estoy diciendo ahora y me va a llevar lo mismo decir esto que acelerarme y decir corriendo y tal. No, reducimos, nos calmamos y disfrutamos. Eso es el contacto con la naturaleza. Y la actitud positiva, lo hemos dicho. ¿Eres de los que ve el vaso medio vacío o medio lleno? Y fijaros qué interesante. Hemos comenzado diciendo que cuando te metes en el sí, si me enfermo, si pierdo el trabajo, si mis niños, si pierdo la casa, y si no puedo pagar, y sí, nada de eso ha pasado. Pero solo pensarlo ya me estresa. Imaginaros lo contrario. En lugar del sí, pasa todo malo, nos metemos en el sí, que pase todo fenomenal. Imagínate, esta semana que me toque la lotería. Imagínate lo que podría hacer. Imagínate la casa bellísima que podría comprar. Imagínate los niños, lo felices que serían. Y el viaje que, pues claro, yo me iría a este sitio. Imagínate y me meto y me identifico los sitios que visitaría en ese lugar. ¿Es fantasear? Bueno, no así. Porque si los pensamientos negativos nos enferman, los positivos nos pueden sanar. Y esto también se despliega en profundidad en el curso y es muy interesante porque hay técnicas de visualización positiva que se utilizan para sanarnos de una enfermedad. ¿Por qué? Porque de nuevo el cerebro no sabe si lo que estamos imaginando y sintiendo en el cuerpo es algo real o imaginario. ¿Está sucediendo? De manera que si ese pensamiento, esa visualización que estamos haciendo nos trae alegría, placer, entusiasmo, creatividad, ganas de hacer cosas, impulso, eso se lo lleva puesto nuestro cuerpo y eso nos sana. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Sugerencias antiestrés, un poquito para ir terminando. Preguntas que nos han hecho y que resumo aquí. Haz una lista de lo que te estresa. Te puede estresar un tono de voz. Te puede estresar que no te dejen tu tiempo cuando llegas a casa a dejar tus cosas. Hay gente que cuando se levanta no le puedes hablar. No, por Dios, no me hables. Dame 15 minutos en lo que abro los ojos, me levanto, voy a la cocina y tomo mi café. Cuando ya tomé mi primer sorbo de café, ahí tú me hablas. Bueno, no hay como conocerse a uno mismo, ¿no? Y cuando uno se conoce, puedes comunicar al otro qué te estresa de esa persona o de esa situación y qué puede hacer diferente para que no te estrese. Eso es muy importante. 2, elimina lo que te crea tensiones inútiles. Hay amistades que nos drenan, que las queremos muchísimo, pero que, cuando se van es como que si hubiera pasado un camión por encima tuyo, ¿no? Porque son personas que te tienen que contar todo lo que les pasa, todo es intenso, todo siempre es malo, siempre piden consejos, siempre son ellas lo primero. ¿Y qué hacen? Te quitan la energía. Si eso es así, puedes determinar, bueno, te quiero mucho, pero en lugar de hablar todos los días, hablo los domingos, que estoy relajado, a las 8 y 10 minutos, no una hora. Lo gestionas. 3, interrumpe una reunión si sientes demasiada presión. Cualquier situación, por urgente que sea, puedes sencillamente decidir parar y a lo mejor dices, disculpen un segundo que tengo que ir, a lo que sea, incluso al baño, o disculpen que tengo que atender esta llamada. Solamente saliendo de esa situación donde te sientes en estrés, cambiando tu cuerpo y haciendo un par de respiraciones, te permite modificar esa sensación de presión y volver a la reunión en otro estado. Realiza pausas en el trabajo, fundamental. Cuida tu cuerpo. No trates de complacer a todo el mundo. No podemos ni ser ni Superman ni Superwoman, porque hay cosas que llegamos y otras que no. Y hay gente que podemos atender y otras que no. No participes en situaciones que te desagradan. Si sabes que eso no te favorece, que no hay necesidad de entrar en esas discusiones, no lo hagas. No hay ninguna necesidad. Acepta que a veces se pierde. De nuevo, no puedes ser el más brillante, el conciliador, el que queda bien con todo el mundo, el que hace todo, el mejor cocinero, el mejor oficinista, el mejor padre, el mejor... No, hay cosas
que a veces no nos salen bien y no pasa nada. Desarrollemos pensamientos positivos y algo importante, ama lo que haces, que es como decir, pon la presencia en todo aquello que estamos haciendo. Y ahora vamos con algo importante, que es afrontar el estrés. Y es fácil de explicar porque se reduce a aprender 3 acciones fundamentales y vitales, que es aprender a respirar, a relajarnos y a visualizar. Vamos con lo primero. A mí me gusta decir que dime cómo respiras y te diré cómo sientes. La respiración es el acto más importante, no solamente para mantenernos vivos, sino para poder vivir en el aquí y en el ahora. Porque les pregunto, ¿somos conscientes de cómo respiramos a lo largo del día? Sabemos que cuando estamos con rabia y furiosos, y es que lo que le diría, porque fíjate lo que me ha hecho, respiras de manera entrecortada, inhalas cortito y apenas exhalas. Cuando tenemos miedo, inhalamos y nos quedamos paralizados y no exhalamos. Cuando estamos en la sorpresa tenemos una respiración sofocada. Cuando estamos aliviados y algo al final se resuelve, exhalamos profundamente. Y solo cuando estamos en calma tenemos una respiración plena y consciente. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque en función de cómo estamos respirando, nuestro cuerpo va a adoptar una postura u otra y desde esa postura vamos a poder hacer unas cosas y no otras. Para que nuestra manera de respirar nos condiciona. Y cuando estamos en estrés, llevamos a cabo una respiración siempre, siempre, siempre insuficiente e incompleta. ¿Ok? Entonces, pongamos atención en cómo respiramos. ¿Qué es importante? Aprender a relajarnos. ¿Por qué? Porque cuando uno está estresado, con esa sensación de peligro, con el cuerpo contraído, ¿se acuerdan? Esperando a que aparezca el león por una esquina. Bueno, desde ahí estamos mandando las señales de que no nos podemos relajar porque puede pasar cualquier cosa, las células están ahí también al acecho y desde esa situación es imposible que haya un disfrute, que haya un bienestar, ni físico, ni mental, ni emocional. Entonces, lo primero es respirar profundamente y desde esa respiración calmada aprender a disminuir ese tono muscular excesivo, es decir, aprender a bajar la tensión en nuestro cuerpo. Y en cuanto hacemos eso nos damos cuenta del bienestar que llega no solamente a nivel físico, sino a nivel mental y emocional, porque, como hemos dicho, pensamientos, emoción y acción viene todo unido. Y la visualización es fundamental. Y mucha gente dice, bueno, es que a mí eso realmente a mí no se me da nada bien, porque eso de visualizar cosas, yo es que como que no veo nada. Bueno, no importa. Puede que no veas, pero a lo mejor puedes sentir, o a lo mejor puedes escuchar, o a lo mejor puedes palpar. De manera que cada uno tenemos un canal perceptivo, que es el que predomina, pero a través de cualquiera de esos canales, sea el auditivo, el visual, el kinestésico o el del tacto, podemos realmente visualizar, podemos empezar a crear esos entornos positivos donde solamente imaginándolos ya nos beneficiamos de esa sensación sentida de alegría, de entusiasmo, de paz, de bienestar. Como sabéis, la visualización es una técnica que está ya altamente utilizada y reconocida en ámbitos como el deporte e incluso en muchos científicos han podido comprobar que cuando el enfermo es capaz de visualizar internamente, mediante estrategias y toda una serie de juegos, que sus células una por una se van reconstituyendo, se van recuperando, o el hueso incluso se va regenerando, y se hace de manera repetida durante un tiempo prolongado, al final la persona acaba sanando. De manera que es una técnica poderosa que les invito a practicar. Y eso es todo. Hemos llegado al final de esta presentación, que espero que les haya parecido interesante, espero que se lleven algo que no sabían y espero que sobre todo les ayude a incluir en su día a día pequeños detallitos o técnicas o consejos que les mejore su vida y que les permita sentirse más plenos y sobre todo más felices. Si hay preguntas, encantada de responder.
¿Se puede medir el grado de estrés en una persona? Sí, hay encuestas diferentes. En las empresas se hacen encuestas psicofísicas y hay toda una serie de indicadores a los que se puede exponer la persona, que en principio puede estar o no estresada, y mediante respuestas o mediciones se puede efectivamente medir los niveles de estrés. A mí me parece que el mejor indicador para saber si uno tiene o no estrés es lo que he dicho, es escucharse, ir hacia adentro y no dejar, porque el cuerpo siempre manda las señales porque tiene una sabiduría que es mucho más superior a nuestra mente. Entonces el cuerpo siempre nos va a mandar las señales continuamente, es decir, si somos personas que estamos siempre pendientes de un fisio para que nos trabaje las contracturas, para que nos desbloquee el cuello, ya nos está diciendo que estamos en un estrés continuo. ¿De qué? Pues de una tensión, de algo que hacemos o de situaciones que vivimos que nos provocan ese estrés. Si somos personas irritables, con la sensación de que siempre está corriendo de un lado para otro, aunque quizá no haya problemas, pero que no le da la vida para hacer realmente lo que quiere, también está estresada y quizá no sabe priorizar o tiene la sensación de que tiene que hacer de todo y no es así. De manera que yo creo que la manera más fácil de medir el estrés es yendo hacia adentro, reduciendo el ruido mental, escuchándonos en el silencio y recogiendo la cantidad de señales que nos envía nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo sentimos que no está sano, que no dormimos como debemos, que tenemos dolores de estómago, que hay problemas de estreñimiento o de diarrea, que hay problemas de cualquier tipo, problemas que generalmente lo consideramos como normal, porque al final lo que hacemos es ir en el bolso con las pastillas de antiácido, con un ibuprofeno, con un paracetamol, porque bueno, todo el mundo tiene un dolor de cabeza, una migraña o una mala digestión. Sí, si es una vez cada 3 meses, pero si es una cosa que se repite varias veces en la semana o todos los meses, ahí ya el cuerpo nos está diciendo que está en situación de estrés. ¿Y qué tenemos que hacer? Escucharlo. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar en sintonía e identificar la fuente. Y cuando tenemos la fuente podemos empezar a poner los medios para que dejemos de tener la sensación sentida de que eso que vivimos es un problema o es una amenaza y que simplemente es una situación que la puedo abordar y encontrar cuál es la manera de gestionarla. ¿Ok? Es muy diferente. Más cositas. Si tienen alguna duda o aclarar algo. ¿Cómo controlarse cuando uno está muy estresado y reflejarlo ante nuestros clientes? De nuevo, si a ti el estrés te provoca, habría que diferenciar. ¿Qué te provoca el estrés? ¿Enfrentarte a tus clientes o ir a tus clientes estando ya estresado? Porque si es lo segundo, que cuando te vas a tratar con los clientes ya estás estresado, tendrás que ver la manera como antes de llegar a los clientes sales de ese estrés. Salir del estrés no es que se salga en 5 minutos, pero a lo mejor te puedes dedicar mínimo 5 o 10 minutos para que para ir a un lugar que puede ser el baño de la empresa, quiero decir, porque reconozco que no siempre se tienen los medios. Y puedes hacer un par de respiraciones profundas, conscientes, donde solamente puedes hacer la prueba ahora, inhalando profundamente. Esto que yo he hecho son 10 segundos. Si lo haces 3 veces, son 30 segundos, medio minuto. En medio minuto te puede cambiar la vida, Melvin, porque te puede permitir, no va a desaparecer el estrés de tu vida, porque es algo un poquito más complicado, pero si además de respirar, cierras los ojos, entras en contacto con tu cuerpo, y mira cómo estaba explicándote, si hago esto, la tensión de mis hombros desaparece. Ya mi cuerpo está en otro lugar. Desde aquí, ojo, desde esta postura, que acabo de respirar, que oyes la calma en mi voz, me va a ser mucho más difícil
que cuando llegue a un cliente, si el cliente me dice algo inadecuado, voy a estar con cierta calma. Pero ojo, si yo llego así y que casi no llego, que voy corriendo, que acabo de llegar desde esta postura, si el cliente me dice algo inoportuno, ¿qué voy a hacer yo? Saltar, porque mi cuerpo está predispuesto, está en tensión, está al acecho de que surja el león. Y en ese momento el león es mi cliente, en el caso de que sea una negociación compleja, a ver si me entiendes, ¿ok? Pero para que veas cómo poner conciencia en el cuerpo, cambiar tu patrón respiratorio, modificar tu postura, es más que suficiente para que llegues a esa reunión o a ese cliente en un estado muy diferente y vas a estar empoderado. ¿Qué es lo ideal? Que esto no lo hagas un día, que lo hagas de manera continuada, que forme parte de tus hábitos, que aprendas, si no lo haces, a meditar, que te dediques tiempo ahí dentro y que puedas poco a poco desgranar cuáles son los pensamientos del día y las emociones y las acciones que te llevan a estar en ese estrés continuo. ¿Ok? Eso te va a ayudar, yo creo. Ok. Pues yo creo que más o menos hemos contestado a las preguntas. Así que creo que solo me queda agradecerles la presencia, el haber estado aquí hasta el final conmigo. Ha sido un placer compartir todo esto, es un tema que me encanta. Decirles que si les parece bien, les llegará un email donde les voy a anunciar que abro este taller, va a ser ya la segunda edición, se cerró la primera hace poco con muchísimo éxito. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de hacer encuentros semanales de 2 horas a lo largo de 2 meses y ahí sí podamos ir en detalle y profundizar en técnicas de respiración, en técnicas de relajación, en cómo aprender a visualizar, en qué me digo a lo largo del día en esta lavadora automática de pensamientos donde no encuentro el botón del apagado y hace que viva que no puedo más. ¿Ok? Así que eso es todo. Un abrazo grande, gracias y feliz día. Y espero que a partir de ahora puedan gestionar un poquito mejor ese estrés. Gracias.